¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. En este video vamos a hacer dos cosas importantes. Una, comprender qué es el movimiento rectilíneo uniforme y dos, comprender bien qué es la velocidad. En el video anterior ya te expliqué la diferencia entre velocidad y rapidez, ¿no? Entonces, pues de una vez vamos a empezar. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Pues primero que todo vamos a verlo con un ejemplo. Y aquí vamos a ver este ejemplo con una motocicleta en la que, pues como vamos a hablar de movimiento rectilíneo uniforme, de una vez les voy diciendo, movimiento pues cuando la moto se mueva, rectilíneo cuando se mueva en una línea recta y uniforme ya les voy a aclarar. Para ver cómo ver o cómo observar si un movimiento es uniforme, tenemos que hablar de dos cositas que son importantes para la rapidez y velocidad, ¿no? Que ya las vimos en el video anterior, que son el espacio recorrido o la distancia recorrida y el tiempo. Por eso pues aquí en el video vamos a ir cronometrando el tiempo que se demora esta moto recorriendo, pues aquí supongamos que son metros, ¿no? Aquí empezamos con 0 metros, 10 metros y ya lo vamos a ver, ¿no? Aquí cuando ya la moto se empiece a mover, va a empezar a correr el cronómetro. Miren, ahí ya se movió y lleva 90 centésimas, ¿sí? Vamos a ver cuánto dura en llegar hasta aquí, hasta los 10 metros. Supongamos que son 10 metros. Voy a tratar de parar aquí. Bueno, ya se me fue mucho. Pero miren que aquí cuando llegó a los 10 metros, recorrió esos 10 metros en 2 segundos. Miren que son 2 segundos y un poquito pues porque me pasé, ¿no? Dejé que me pasara. Pero entonces miremos que los primeros 10 metros los recorrió en 2 segundos. Voy a mirar y voy a tratar de pausar ahora sí bien aquí cuando llegue a los 20. Exacto, lo paré, qué precisión la mía. Miren que cuando llegó a los 20 ha recorrido en 4 segundos. O sea, los otros 10 metros también los recorrió en otros 2 segundos, ¿no? Los primeros 10 en 2 segundos, los otros 10 en otros 2 segundos, por eso es que lleva 4 segundos. Y pues voy a tratar otra vez de pararlo bien. ¡Qué exactitud la mía! Otros 10 metros en 6 segundos, o sea, los primeros 10 metros en 2 segundos, los otros 10 metros en otros 2 segundos para completar 4 y los otros 10 hasta llegar a los 30 en otros 2 segundos para llegar a 6, ¿no? Y bueno, obviamente pues podríamos dejarla recorrer y correr y correr. Voy a dejarla que llegue hasta los 60 metros. Bueno, no lo logré parar bien, pero bueno, ahí si se dan cuenta, en 60 metros duró 12 segundos. O sea, cada 10 metros se demoraba 2 segundos. El espacio recorrido eran 10 metros y duraba 2 segundos, otros 10 metros, 2 segundos, otros 10 metros, 2 segundos. Entonces, esto es lo que quiere decir uniforme. ¿Qué quiere decir uniforme? Que recorre la misma distancia en el mismo tiempo. Y lo mismo vamos a observar aquí en este carro. Miren que el carro ya pasó los 10, ya empezó a cronometrar, ¿no? Miremos, voy a ver si puedo pausarlo cuando llegue a 10. Bueno, me pasé, pero miren que en este caso el carro no va a la misma velocidad o a la misma rapidez que la moto. Miren que el carro recorrió los primeros 10 metros ahora en un solo segundo. Voy a tratar de pausarlo cuando llegue a 20. Uy, me pasé otra vez. Miren que los siguientes 10 metros los recorrió en otro segundo, o sea, para los 20 metros duró 2 segundos, para los 30, uy, ya me pasé otra vez, 3 segundos, para los 40, 4 segundos, 50, 5 segundos y 60, 6 segundos, ¿sí? Entonces el carro también llevaba un movimiento rectilíneo uniforme y ahora sí lo vamos a ver aquí en el concepto, ¿no? Ya espero que tengan la idea de más o menos qué quiere decir movimiento rectilíneo uniforme, pero les voy a dar la definición para que si ustedes quieren puedan copiar en su cuaderno, ¿no? ¿Qué es movimiento rectilíneo uniforme? Que sus siglas son MRU, movimiento rectilíneo uniforme, que también ustedes lo van a poder encontrar como MU, movimiento uniforme. Primero, pues recordar qué es el movimiento, ¿no? El movimiento es el cambio de posición que experimentan los cuerpos en el espacio, ¿sí? Cuando uno se mueve, ahí. Cuando uno cambia de posición, por ejemplo, yo estaba aquí, ahora estoy aquí, lo que hice fue moverme. O lo mismo con mi mano, estaba aquí, la corro para otro lugar, entonces la estoy moviendo. Bueno, eso es muy sencillo esta parte, ¿no? Pero cuidado que es con respecto a un punto de referencia. Sí, por ejemplo, con respecto a mí, la moto se estaba moviendo, con respecto a mí, el carro se estaba moviendo. Rectilíneo, ¿cuándo es? Ya les había dicho, pero pues aquí por si quieres copiar, cuando un cuerpo describe una trayectoria en línea recta, como el carro, ¿no? Iba en línea recta o la moto iba en línea recta, ¿sí? O sea que no hay curvas ni nada por el estilo, solamente va en línea recta. Y cuando es uniforme,
como lo vimos con la moto y con el carro. Uniforme es cuando la rapidez que el cuerpo lleva es constante en el tiempo, ¿sí? O sea, no hay aceleración. Siempre recorre el mismo espacio en el mismo tiempo, como en la moto, cada 10 metros, pero bueno, vamos a verlo, lo de la moto y recordarlo, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedía con la moto? Pues que la moto recorrió los primeros 10 metros, bueno, voy a poner aquí 10 metros. ¿Y cuánto duró en recorrer esos 10 metros? Desde aquí hasta aquí recorrió o duró 2 segundos. Voy a arreglarlo más bien porque ese 2 no me gustó, 2 segundos, ¿sí? Los primeros 10 metros los recorrió en 2 segundos y para que sea un movimiento uniforme, como lo veíamos, estos otros 10 metros, o sea, desde 10 hasta 20, habían otros 10 metros y esos también los recorrió en otros 2 segundos, ¿sí? Por eso fue que cuando llegó al metro 20, pues había recorrido esa distancia en 2 más 2 en 4 segundos. Y lo mismo, los otros 10 metros también los recorrió en 2 segundos, ¿sí? Eso es movimiento uniformemente, movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Recordemos la formulita de la velocidad o la rapidez que ya la vimos en el video anterior. Recordemos que la rapidez, ¿sí? O la velocidad, la rapidez es igual a la distancia dividida entre el tiempo que uno se demora, ¿sí? La distancia recorrida entre el tiempo que duramos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos hasta los 30 metros, ¿sí? Y observamos en la motocicleta, hasta los 30 metros, ¿cuántos metros había recorrido? Pues 30, ¿no? 30 metros. ¿Cuánto duró para llegar hasta los 30 metros la motocicleta? Pues duró 2 y 2, 4 y 2, 6 segundos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la rapidez de la motocicleta o la velocidad? Pues la velocidad simplemente recordemos que es vectorial, una magnitud vectorial, y lo que tendremos que agregarle es hacia dónde va. Podríamos decir, la moto va hacia adelante, ¿sí? Entonces, aquí si hacemos esa división, 30 dividido en 6, eso es 5, y aquí observamos que arriba dice metros, y en el denominador dice segundos. ¿Qué quiere decir? Que la motocicleta recorría 5 metros por segundo. Ya vamos a aclarar qué quiere, bueno, de una vez. ¿Qué quiere decir 5 metros por segundo? Que recorre 5 metros por cada segundo, ¿sí? Obviamente, si recorrió los primeros 10 metros en 2 segundos, quería decir que recorrió 5 en un segundo y los otros 5 en otro segundo. Los otros 5 en otro segundo y los otros 5 en otro segundo y así sucesivamente, ¿no? Entonces miren que la rapidez o la velocidad de la motocicleta es de 5 metros por segundo, ¿sí? Si decimos, recordemos, si decimos rapidez, que es lo mismo, rapidez es solamente 5 metros por segundo. Si queremos decir velocidad, tendríamos que decir 5 metros por segundo hacia adelante, por ejemplo, ¿sí? Porque hay que aclarar hacia dónde se estaba moviendo. O podríamos decir hacia la derecha, ¿listos? Entonces, esta es la rapidez, 5 metros por segundo. En el carro, ¿qué era lo que sucedía? También en los primeros 10 metros, porque obviamente también recorría estos 10 metros, pero en este caso el carro los recorría en un solo segundo. Y los otros 10 metros los recorría en otro segundo. Y los otros 10 metros los recorría en otro segundo, ¿sí? Entonces, si hacemos lo mismo, aplicamos la formulita de la velocidad o de la rapidez más bien, la rapidez que es igual a espacio dividido entre tiempo, el espacio que recorre en el tiempo que dura, nosotros veríamos que, por ejemplo, para recorrer los primeros 30 metros, hagamos lo mismo. Los primeros 30 metros, pues ¿cuánto había recorrido? 30 metros. ¿Y cuánto se demoró en esos primeros 30 metros? Se demoró 1 segundo, 2 segundos y 3 segundos. O sea que ¿cuál es la rapidez con la que iba el carro? 30 dividido en 3, eso es 10, y nos queda 10 metros por cada segundo. Miren que si comparamos la velocidad o la rapidez de la moto, nos dio que la moto iba a una rapidez de 5 metros por segundo, mientras que en el carro nos dio que su rapidez era de 10 metros por segundo. Entonces, ahí podemos ver cuál de los dos era más rápido. ¿Era más rápida la moto o el carro? El más rápido en este caso era el automóvil. ¿Por qué? Porque recorría 10
metros por cada segundo. En cambio, la moto recorría solamente 5 metros por cada segundo, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir comprendiendo un poquito más el concepto de rapidez. ¿Listos? Si queremos decir velocidad, la velocidad de la moto era 5 metros por segundo hacia la derecha. La velocidad del carro era de 10 metros por segundo hacia la derecha o hacia adelante, ¿no? Lo podemos decir de cualquiera de las dos formas. Entonces, espero que ya te haya quedado claro qué es el movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento cuando se mueve, rectilíneo en línea recta y uniforme cuando recorre la misma distancia en el mismo tiempo. O también lo podemos decir cuando va a una misma velocidad. Algo importante que estaba copiado en el texto que ya vimos anteriormente es que cuando estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme, estamos hablando de que la aceleración es nula. O sea, no hay aceleración, ¿sí? Porque como siempre va a la misma velocidad, quiere decir que no estamos ni acelerando ni desacelerando. Siempre llevamos una misma velocidad. ¿Listos? Entonces, velocidad constante para saber que es un movimiento rectilíneo uniforme. La segunda parte de este video, que es aclarar qué es la velocidad. Bueno, entonces, vamos a hacer un supuesto, ¿sí? Vamos a suponer algo. Supongamos que este móvil, yo les digo a ustedes que va a una velocidad, bueno, algo que te quiero aclarar, de aquí en adelante vamos a hablar de la velocidad, pero solamente vamos a tomar su parte escalar, no vamos a tomar la parte vectorial. Bueno, cuidado con eso. Entonces, supongamos que yo les digo a ustedes, este coche va a una velocidad de 80 kilómetros por hora. ¿Sí? Vamos a comprender o te quiero aclarar qué quiere decir esto de la velocidad. En este caso, cuando nos dicen velocidad, esto yo podría agregarle algo y es lo siguiente. Yo podría decir que no es 80, sino 80 sobre 1. ¿Sí? Como es 80, pues 80 u 80 dividido en 1 es lo mismo, ¿no? Esto para comprenderlo un poquito mejor. Siempre que a ti te digan, por ejemplo, 80 kilómetros por hora, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que ese carro recorrería 80 kilómetros en una hora si va siempre a esa misma velocidad, ¿no? Si vamos a 80 kilómetros por hora, por lógica, pues recorreríamos 80 kilómetros en una hora, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere decir esta velocidad, ¿sí? Que recorremos 80 kilómetros en una hora, ¿sí? Entonces, te voy a hacer varias preguntas para que te quede claro esto de la velocidad. Yo podría decirte, por ejemplo, y entonces si vamos a 80 kilómetros por hora, ¿sí? Recorremos 80 kilómetros en una hora, ¿cuánto espacio recorreríamos, por ejemplo, en 2 horas? Esa es la pregunta, ¿cuánto espacio recorreríamos en 2 horas? Para aclararte esto, por si de pronto tienes alguna duda, voy a hacer un pequeño dibujo. Que el dibujo es simplemente esta flechita. Entonces, si vamos a 80 kilómetros por hora, quiere decir que, supongamos que aquí es el kilómetro 0, aquí es el kilómetro 80, aquí es el kilómetro 160, ¿sí? El doble. O sea, estoy cogiendo de que estos son 80 kilómetros y estos son otros 80 y otros 80 y otros 80, ¿no? Entonces, 80 y 80, 160. Hasta aquí, más 160 más 80 serían 240. Más 80 serían 320, más 80 serían 400, y todo esto son kilómetros, ¿sí? Entonces, si vamos a una velocidad de 80 kilómetros por hora, quiere decir que estos primeros 80 kilómetros los recorreríamos en una hora, ¿sí? Pero si yo les pregunté a ustedes, entonces, ¿cuántos kilómetros recorrería en 2 horas? Pues obviamente, si vamos a 80 kilómetros por hora, recorríamos 80 kilómetros en la primera hora y otros 80 en otra hora. Entonces, 80 kilómetros en la primera hora y 80 kilómetros en la segunda hora. Entonces, en total, ¿cuánto recorreríamos? Recorreríamos 160 kilómetros. Y espero que estés viendo lo sencillo que es el concepto de la velocidad. Pero te voy a hacer otra pregunta. Entonces, si vamos a 80 kilómetros por hora, ¿cuánto recorreríamos, por ejemplo, en 5 horas? ¿Cuánto espacio recorreremos en 5 horas si vamos a una velocidad de 80 kilómetros por hora todo el tiempo? Simplemente tendríamos que mirar nuestro dibujo. En una hora, 80 kilómetros. En otra hora, otros 80 kilómetros para llegar a 160. Pero necesitamos saber en 5 horas cuánto es que duramos. Entonces, otra hora para otros 80 kilómetros son 5, otra hora
para otros 80 kilómetros y otra hora para otros 80 kilómetros. Entonces, en estas 5 horas, 1, 2, 3, 4 y 5, recorreríamos 80 más 80, 160, más 80, 240, más 80, 320 y más 80, recorreríamos 400 kilómetros. Obviamente tú me vas a decir, profesor, pero pues ¿por qué no multiplicamos simplemente 80 por 5? Sí, exactamente, así se haría de forma más sencilla. Bueno, pero esto es para que comprendas el concepto, ¿listos? Y no es que te aprendas cosas o las fórmulas, no, eso no hay problema, esto es muy sencillo. Voy a cambiarte la pregunta por una más difícil. La pregunta ahora es, ¿cuánto recorreríamos en 1 hora y media? Si vamos a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Entonces, podemos volver aquí a nuestro dibujito. En la primera hora, ¿cuánto recorreríamos? 80 kilómetros, pero aquí dice en hora y media, no en 1, ni 2, ni 3. En hora y media, ¿qué quiere decir? Que hasta aquí, ¿sí? Obviamente no vamos a seguir recorriendo toda la hora, sino aquí vamos a recorrer durante otra media hora, ¿sí? 1 hora, los primeros 80. En media hora, ¿cuánto recorreríamos? Recorreríamos otros 40. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque si estamos diciendo en media hora, pues recorreríamos la mitad de estos 80 kilómetros. La mitad de 80 kilómetros, pues son 40, ¿no? Entonces, en esta primera hora recorrimos 80 kilómetros. Y en esta otra media recorrimos 40 kilómetros. 80 más 40. Entonces, en 1 hora y media recorremos 120 kilómetros. Y bueno, así podría hacerte muchas más preguntas, pero voy a cambiarte nuevamente la pregunta. Ahora ya no te voy a decir el tiempo, sino la distancia, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo duraríamos o se demoraría para recorrer 240 kilómetros? Si vamos a una velocidad de 80 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo nos demoraríamos para recorrer 240 kilómetros? Entonces ya aquí lo podemos ver más rápido. 1 hora para los primeros 80, otra hora para llegar a los 160 kilómetros y otra hora para llegar a los 240 kilómetros. Entonces, ¿cuánto tiempo me demoraría en llegar a recorrer 240 kilómetros? 1, 2 y 3 horas. Y por último, la última pregunta, o más bien te voy a hacer dos preguntas. ¿Cuánto espacio, o mejor, cuánto tiempo me demoraría en recorrer, por ejemplo, 200 kilómetros? Y otra pregunta, ¿cuánto tiempo me demoraría en recorrer 20 kilómetros? Esas son dos preguntas. Si quieres, puedes pausar el video, pensar bien cuál será la respuesta. Si vamos a 80 kilómetros por hora, ¿cuánto me demoraría en recorrer 200 kilómetros? Y si vamos a 80 kilómetros por hora, ¿cuánto me demoraría en recorrer 20 kilómetros? Y pues de una vez la respuesta, ¿no? Primero, para 200 kilómetros, entonces, 1 hora para los primeros 80 kilómetros, otra hora para llegar a los 160 kilómetros, ya llevamos 2 horas, pero necesito saber los 200 kilómetros, ¿sí? ¿Cuánto me falta aquí de 160 para llegar a 200? Me faltan 40 kilómetros, o sea, me falta solo llegar hasta aquí, hasta la mitad, ¿sí? Ya no tendría que recorrer los 80, sino la mitad, 40. Como tengo que recorrer la mitad, pues entonces me demoraría media hora. Entonces, ¿cuánto me demoraría recorriendo 200 kilómetros? Me demoraría 1, 2 y 2 horas y media. La idea es que comprendamos esto por lógica, o sea, como lo estamos haciendo en este video. Ya en los siguientes videos vamos a utilizar unas fórmulas por si de pronto a alguien todavía no le queda claro, si a ti todavía no te queda claro por qué 200 kilómetros en 2 horas y media, no hay problema, eso lo vamos a ver en los siguientes videos con unas formulitas sencillas. Bueno, por último, este ejercicio, y bueno, las fórmulas también nos sirven para preguntas ya más difíciles, ¿no? Por ejemplo, si yo les dijera, ¿cuánto nos demoramos para recorrer 358 kilómetros? Sí, ya no es tan fácil, pero tampoco es difícil, pero en esos casos sí se utiliza la fórmula. Bueno, en este video lo que estamos haciendo es comprendiendo el concepto de velocidad. Bueno, por último, 20 kilómetros, ¿cuánto me demoraría? En este caso, pues ya ni siquiera tendría que durar 1 hora, ¿no? Ya espero que sepas que estos 20 kilómetros pues serían mucho menos de 1 hora, ¿sí? ¿Cómo haremos para saberlo así rápidamente? Pues miren que tengo que recorrer solamente 20 kilómetros, ya no van a ser 80, ¿sí? Voy a subir aquí un poquito, ya no van a ser 80, ¿sí?
Y tampoco va a ser la mitad, porque si fuera la mitad serían 40 kilómetros. ¿Sí? Entonces ya no es ni siquiera la mitad de una hora. ¿Cuánto es la mitad de 40? Es 20, o sea que hasta aquí, hasta 20 kilómetros. ¿Cuánto me demoraría? Miren que 20 kilómetros es la cuarta parte de 80. Entonces, ¿cuánto tiempo me demoraría? Me demoraría un cuarto de hora. ¿Sí? Que también lo podemos ver de esta forma. Miren, otra forma que es como aplicando la regla de 3. ¿Qué tendríamos que hacerle a 80 para que se convierta en un 20? ¿Qué operación? Sería dividirlo entre 4. 80 dividido en 4 da 20. Entonces, para encontrar este número, también tendríamos que hacer la misma operación. Aquí dividimos entre 4 y aquí también para encontrar la respuesta dividiríamos también entre 4. Una hora dividida en 4 pues es un cuarto de hora. Dos formas de ver la respuesta, ¿sí? Un cuarto de hora. Algo que te quiero aclarar. Aquí estamos tratando de hacer las cosas por lógica, ¿sí? Que tú comprendas el concepto, qué quiere decir 80 kilómetros por hora o 60 kilómetros por hora o 10 metros por segundo, ¿sí? Pero ya en los siguientes videos vamos a ver con fórmulas. Hay unas fórmulas muy sencillas que me permiten encontrar estas respuestas muy rápido, ¿sí? Claro que lo más importante es por ahora que comprendas el concepto. ¿Listos? Ya vamos a ver que con las fórmulas, por ejemplo, yo podría preguntarte ¿cuánto nos demoraríamos en recorrer 178,5 kilómetros, por ejemplo? Eso lo vamos a hacer con las fórmulas, ¿sí? Pero lo primero era comprender el concepto y espero que así que sí lo estés logrando o que yo esté logrando eso, que tú comprendas el concepto. Bueno, ya con esto termino mi explicación. Bueno, podríamos decir un cuarto de hora, pero espero que tú ya lo sepas, que un cuarto de hora son 15 minutos, o sea, podríamos decir, para recorrer 20 kilómetros nos demoraríamos un cuarto de hora, o también podríamos decir, para recorrer 20 kilómetros nos demoraríamos 15 minutos. Cualquiera de las dos respuestas es correcta, pues porque quieren decir lo mismo. Un cuarto de hora, 15 minutos, son exactamente lo mismo, ¿no? Entonces ya con esto termino mi explicación. Como siempre, por último, te voy a dejar un ejercicio para que seas tú ahora quien practique, que es el siguiente. O más bien, son 8 preguntas. Tenemos una motocicleta que va a una rapidez de 50 kilómetros por hora. Y tenemos una bicicleta que va a 10 kilómetros por hora. Las 4 preguntas son, primero, ¿cuánto recorrerían en 5 horas? ¿Cuánto recorrería la motocicleta en 5 horas? ¿Cuánto recorrería la bicicleta en 5 horas? ¿Cuánto recorrerían en una hora? ¿Cuánto durarían para recorrer 100 kilómetros? ¿Y cuánto se demorarían para recorrer 75 kilómetros? Esas son las 8 preguntas. Ya sabes que puedes pausar el video y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Bueno, la idea era utilizar la lógica, ¿no? Como te decía, ya más adelante vamos a ver con fórmulas. Si de pronto no te quedó claro, más adelante vamos a ver con fórmulas que es una fórmula sencilla, ¿no? 50 kilómetros por hora, ¿qué quiere decir? Que recorre 50 kilómetros cada hora. Y en la siguiente hora, 50 kilómetros y en la siguiente hora, otros 50 kilómetros, ¿no? Entonces, en 5 horas, ¿cuánto recorrería? 50 más 50 más 50 más 50 más 50, o sea, 50 por 5 sería 250 kilómetros en una hora. Pues 50 kilómetros, que eso es lo que quiere decir, ¿no? 50 kilómetros en una hora. 100 kilómetros, pues duraría 2 horas, porque sería 50 la primera y otros 50 la segunda, duraría 2 horas. Y 75 kilómetros, una hora y media. 50 kilómetros la primera hora y los otros 25, que son la mitad, media hora. Entonces, una hora y media. Para la motocicleta, 50 kilómetros. En 5 horas recorrería 50 kilómetros. ¿Por qué? Porque 10 y otros 10 y otros 10 y otros 10 y otros 10 serían 50. 10 por 5 serían 50. Para recorrer, ¿cuánto recorrería en una hora? Pues 10 kilómetros, porque recorre 10 kilómetros por cada hora. 100 kilómetros, ¿cuánto duraría? Duraría 10 horas, ¿sí? 10 horas, 10 kilómetros cada hora, serían 100 kilómetros. Y 75 kilómetros sería 7 horas para los primeros 70 kilómetros y 5 kilómetros en media hora, entonces sería 7 horas y media. Y qué bueno que hayas llegado hasta esta parte del video, porque eso quiere decir que te gustó mi forma de explicar y espero que te haya quedado claro esta parte para empezar con pie derecho. Si te gustó mi forma de explicar, te invito a que veas el curso completo de todo lo del movimiento uniformemente, movimiento rectilíneo uniforme, para que profundices más acerca de este tema.
Aquí también te dejo otros videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que desees, compartir con tus compañeros este video, suscribirte al canal, darle like al video y no siendo más, bye bye.